Hola, ¿cómo están? En esta clase número 7 vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación mediante Entity Framework y vamos a estar creando el ABM completo de lo que sería nuestra tabla de especialidad. Es decir, la aplicación va a permitir dar de alta nuevos registros, modificar, eliminar registros existentes y también listar la tabla especialidad en este caso. Todo eso lo vamos a hacer mediante Entity Framework, que como vimos en la clase pasada, es la tecnología que nos permite, es el ORM que nos permite acceder a nuestra base de datos y realizar las diferentes acciones que precisemos en cuanto a base de datos. Primeramente voy a crear entonces un controlador en blanco por el momento que se va a llamar especialidad, especialidad controller. En esta acción index la idea es mostrar ya la lista de registros de esta tabla. Entonces para ello acá en la parte superior voy a declarar ya mi objeto conexión. Mi objeto conexión lo hago en esta parte de manera que esté disponible para cualquiera de las acciones que formen parte de esta clase. Entonces como quiero mostrar una lista voy a declarar una variable que va a ser del tipo lista of especialidad. Va a ser una lista que va a manejar objetos o elementos de este tipo. Esa lista yo la voy a cargar de la siguiente manera. Voy a tomar mi objeto conexión, voy a acceder a la clase especialidad y le voy a decir punto to list. De esta manera el Entity Framework ya recupera todos los registros de esa tabla y le asigna en este caso a mi variable list especialidad. Seguidamente esa lista es la que voy a estar pasándole a mi vista. Entonces le voy a guardar hasta ahí y voy a agregar una vista en blanco. Más adelante nos vamos a estar ocupando la parte visual mediante Bootstrap y plantillas de diseño. Entonces por el momento vamos a agregar, vamos a incorporar HTML puro. Entonces le voy a agregar de esta manera y acá voy a poner como título especialidades. Acá puedo poner un título y voy a armar luego una tabla que puedo poner un borde. Voy a tener los títulos, en este caso código. Ahí, código y descripción. TH sería como título de las columnas de manera que lleve la negrita. Luego necesito ya las filas dinámicas que se van a cargar en función a la lista que recibimos. Entonces voy a armar ya la estructura y voy a copiar esto. Ahí y ahí, y esto se reemplaza ya por TD. Acá en la parte superior voy a declarar el model type que va a ser un enumerable de la clase de especialidad. Ahí. Entonces acá ya voy a necesitar implementar mi estructura repetitiva for each.
Y dentro de cada columna voy a estar agregando lo siguiente: ítem punto, en este caso especialidad ID, y arroba ítem punto descripción. Acá también voy a agregar yo una columna más que me va a servir para las acciones de modificar y eliminar, y voy a reservar ya también ese espacio acá. Ahí tenemos. En la parte superior antes de mi tabla voy a agregar una etiqueta A que me va a permitir en este caso agregar nuevos registros. Y esas son acciones que vamos a estar preparando primeramente del lado del controlador. Vamos a hacer una prueba hasta acá. Voy hasta mi controlador especialidad, específicamente hasta la acción index. Y si se fijan, ya tenemos lista de especialidades, nueva especialidad que todavía no tiene el atributo href, y ya me muestra la lista completa de registro. Entonces vamos bien. Vamos nuevamente hasta el controlador y acá voy a estar creando yo una función, una acción llamada create, que en este caso directamente va a estar devolviendo o llamando a una vista. Esta acción create debería mostrar un formulario donde el usuario va a cargar los datos, y también una vez que él le dé guardar, vamos a estar recibiendo mediante HTTP post en otra vista llamada create. Entonces también la voy a preparar acá. Que voy a estar sobrecargando yo esta acción, pero en este caso va a haber una diferencia porque él sí va a recibir los datos de un formulario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: a este create yo le voy a dar clic derecho, agregar vista en blanco. Acá voy a poner nueva especialidad. Voy a poner también acá un título. Y voy a preparar un pequeño formulario que va a tener como acción, como propia acción, a lo que sería create, y como método va a ser post. Acá él va a tener un input del tipo text que se va a llamar txt descripción. Luego vamos a hacer un salto de línea y finalmente vamos a tener un botón del tipo submit para guardar los datos. Vamos a hacer una prueba hasta aquí, pero antes tengo que ir nuevamente a mi vista index y agregarle el atributo href a la etiqueta que había colocado en la parte superior. Entonces esto iría hasta la acción create. Vamos a darle guardar todo y vamos a probar. Esto es porque un error de la clase pasada, estamos queriendo eliminar ya un registro que ya no existe. Voy hasta lo que estamos preparando, que sería especialidad barra index, y acá en nueva especialidad, si me posiciono encima, dice que me va a llevar hasta el controlador especialidad y va a ejecutar la acción create. Vamos a hacer una prueba y si se fijan ya me lleva a esa primera vista create que dice nueva especialidad y me pide una descripción como para guardar.
si pongo un punto de parada dentro de lo que sería mi controlador, en la segunda acción create, si yo le doy acá guardar, eso llega hasta acá. Faltaría completar lo que sería nuestro create mediante HTTP post. Entonces acá, una vez que recibimos los datos desde el formulario, yo voy a crear un objeto especialidad. Voy a completar ese objeto mediante lo que recibo desde el formulario txt descripción, y una vez que completo el objeto, lo que tengo que hacer es guardar eso del lado de la base de datos. Para ello voy a invocar a mi objeto conexión, clase especialidad, punto add, y le paso mi objeto completo hasta ese punto. Si se fijan, no tiene ID porque hay que recordar que nuestra tabla tiene especialidad y descripción, y ni siquiera le mostramos en ese caso, ni siquiera le pedimos en el formulario el ID, ya que el ID se genera de forma automática, es un campo identity. Entonces solamente en el formulario le pedimos descripción, y a la hora de registrar en este caso la fila, tampoco necesitamos o debemos pasarle el ID autonumérico. Entonces vuelvo a lo que sería mi controlador, y entonces en este caso le estamos diciendo que estamos queriendo agregar un objeto, y confirmo finalmente los datos mediante save chain. Una vez que se puede guardar del lado de la base de datos, acá en lugar de retornar una vista, otra vista, yo voy a hacer lo siguiente: redirect to action, y le voy a decir que me redireccione directamente, que me lleve directamente a lo que sería la acción index. ¿Qué logramos con eso? No tener que crear otra vista, y al redireccionarnos a la vista index, esto vuelve acá y directamente obtenemos una lista actualizada. Vamos a hacer una prueba. Especialidad barra index, nueva especialidad. Ciencias sociales, le doy guardar. Y si se fijan, acaba de registrar una especialidad en la base de datos, y después de hacer todo ese proceso de base de datos nos termina redireccionando a la vista index, a la acción index de lo que sería el controlador. ¿Qué logramos con eso? Tener ya la lista actualizada. Ahora voy a preparar esto mismo, voy a preparar para lo que sería la opción de edición de registro, y voy a hacer lo siguiente: en edit voy a recibir o voy a esperar un ID, que va a ser un dato numérico, porque para editar un registro necesitamos conocer su ID. Una vez que recibo el ID, yo necesito, en este caso, crear un objeto que se va a llamar objeto especialidad. Objeto especialidad. Y a ese objeto le voy a asignar lo siguiente: mi objeto conexión, punto especialidad, punto find, y en este caso el find espera que yo le pase un ID. Ese ID nosotros lo estamos recibiendo aquí. Entonces, en este caso, el Entity Framework se encarga de recuperar específicamente ese registro, y eso es lo que le termino asignando a mi objeto especialidad. Finalmente, ese objeto especialidad es lo que le termino pasando a una vista que vamos a crear ahora.
Esa vista va a ser muy parecida a la que ya tenemos en el create. Entonces me va a servir copiar todo esto que tenemos en el body. Y acá voy a cambiar el título, modificar especialidad. Esto ya no va a ir a una acción llamada create, se va a ir a una acción llamada edit mediante el método post. Tenemos un campo de texto que se llama txt descripción en este caso, pero como vamos a llamar a esta vista como para poder editar un registro, ya el formulario debería estar completo, como para que el usuario pueda ver cuál es el dato actual y entonces ahí realizar su modificación. Para ello le voy a agregar la propiedad value y antes voy a especificar también el model type que va a ser de la clase especialidad. Entonces, una vez que especifico el model type, puedo como value asignarle lo siguiente, arroba model.descripción. Cuando estamos hablando de una edición de un registro, también necesitamos contar con el ID para saber cuál va a ser el registro que se va a estar modificando. Entonces acá en la parte superior voy a agregar un input del tipo hidden, que sería un control dentro del formulario, pero que no se va a estar, no va a ser visualizado por el usuario. Entonces a esa etiqueta yo le voy a estar agregando el ID correspondiente, model.especialidad ID. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es como del lado del controlador nosotros vamos a estar recibiendo, vamos a preparar también esa acción edit, que en lugar de recibir los datos de un formulario va a recibir un objeto de la clase especialidad. Ya no necesitamos declarar esto, ni esto, ni esto. Entonces, al recibir ya un objeto de la clase especialidad, directamente esto va a ser lo siguiente: objeto conexión, entry, el objeto que estamos recibiendo, punto state, es igual a entity state modify, que sería esta opción. Ahí estamos modificando el registro en cuestión. ¿Cómo confirmamos los datos? Mediante save chain, y finalmente también esto nos redirecciona a una vista index que nos va a estar recargando la página ya con los datos actualizados. Entonces, volviendo a lo que sería nuestra vista edit, es muy importante que cuando vamos a enviar los datos al controlador, en este caso la acción index, para que ese objeto que estamos esperando acá pueda estar completo, deberían coincidir las etiquetas. Entonces voy a lo que sería edit y entonces acá donde dice input type hidden value, acá me falta el name. Entonces name yo le voy a poner especialidad ID, que sería el nombre del atributo. Y acá donde dice txt descripción voy a dejarle en descripción. Entonces, el nombre del atributo debería coincidir con el nombre de la etiqueta, de manera que cuando enviemos los datos y recibamos esos datos del lado del controlador, este objeto pueda venir ya con los atributos completos. Vamos a hacer una prueba acá y voy también a lo que sería mi acción, mi vista index, de manera acá a agregar una etiqueta A que diga modificar. Modificar va a apuntar a la siguiente URL. Va a decir edit barra y ahí deberíamos pasarle el ID de la fila actual. Entonces voy a poner arroba model.especialidad especialidad ID. Perdón, no es model porque acá en este caso model se trata de una lista. Yo la fila actual la tengo en ítem, entonces sería arroba item.especialidad ID. Ahí.
Entonces, de esta manera, en la última columna estamos agregando un link que dice modificar y su href se arma de forma dinámica. Recuerden que esto es una iteración y por cada iteración él está agregando como href edit barra el ID del registro actual. Entonces se está armando un link de forma dinámica. Entonces ahí le doy guardar todo y le doy ejecutar. Especialidad barra index. Y acá si se fija me posiciono encima y dice localhost especialidad barra edit barra 2. Si me posiciono sobre este dice especialidad barra edit barra 4. O sea que estamos armando los links de manera dinámica. Yo voy hasta acá y me lleva directamente al formulario para edición que dice modificar ciencias básicas. Le agrego algo al final y esto le doy guardar. Si se fijan, llega hasta la segunda acción edit mediante HTTP post y si me posiciono encima, tengo que ver ya el objeto completo. Gracias a que la etiqueta de la vista edit coinciden con los atributos de la clase. Entonces, si se fijan, dice descripción Ciencias Básicas 555, especialidad 4. Si yo continúo con esto, él localiza el registro y lo modifica, guarda los cambios en la base de datos y nos redirecciona hasta la vista index. Si se fijan acá ya tenemos la página recargada nuevamente con los registros actuales y el registro Ciencias Básicas ya quedó en ese caso modificado.